Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de nuevos creyentes. Estamos pues comenzando el mes de octubre y le damos gracias a nuestro Dios porque continuamos con la carta a los romanos. Estamos básicamente terminando y concluyendo nuestro estudio muy panorámico y muy breve que sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Hermanos, en esta ocasión vamos a estudiar la carta, el capítulo número 15, la parte principal, bueno, la primera parte. El próximo domingo estaremos con la segunda parte, hermanos, del capítulo 15. Y si el Señor nos concede la dicha, la bendición, la gracia y misericordia de estar dentro de 3 domingos, estaremos básicamente concluyendo con el capítulo 16 y terminamos esta carta que iniciamos hace algunas pues semanas. De verdad nos da mucho gusto que usted continúe siguiéndonos, hermano, hermana. Gracias al Señor por su vida y gracias porque usted ha continuado, ha perseverado y estamos contentos porque el Señor le tiene también en este lugar. Hermanos, queremos pedirle que nos acompañe a orar y a pedirle al Señor su bendición en esta hora. Y queremos preguntarle si usted ya leyó Romanos 15, hermanos, entonces continúe con la clase. Si usted no ha leído Romanos 15, yo le pido que pause el video y que pueda leerlo, hermanos. No le toma más que unos 3, 4 minutitos leer el capítulo 15 de Romanos. Si usted entonces está de acuerdo, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este estudio y vamos a meditar un poquito en Romanos 15. El tema se llama la ambición de la iglesia. ¿Cuál debería ser nuestra ambición como iglesia? Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta hora porque tu bondad, Señor, ha sido patente y visible para con todos nosotros. Una prueba es de que estamos aquí. Gracias, Señor, por mis hermanos que perseveran fielmente cada domingo, cada semana, para ver esta clase, Señor, y para seguir estudiando juntos. Pedimos que tú les bendigas, que tú les guardes, Padre, que también sigas estando con sus corazones y, Padre, que tú sigas pues dando todo lo necesario, Señor. Si nuestros hermanos están en algún momento tristes, Señor, en algún momento de luto, ante alguna pérdida, Señor, si nuestros hermanos tienen algunas cargas en sus corazones, que tú sigas, Padre, obrando en sus vidas, que, Padre, tú sigas consolándoles, confortándoles, y, Padre, que tú sigas encaminándoles día tras día, Señor, a tu verdad. Los ponemos en tus manos y pedimos que en esta hora tú estés con nosotros, nos des la gracia y la misericordia para exponer tu palabra, y que seas tú quien nos hable, nos dirija y nos edifique. En el nombre precioso del Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, en nuestra clase anterior, la semana pasada, pudimos ver acerca de los débiles en la fe. ¿Recuerda? ¿Quiénes son los débiles en la fe? Los que aún no han aprendido a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Aquellos hermanos que aún estaban esclavizados a tradiciones y mandamientos de hombres. La pregunta, ¿cuál debería ser la actitud de los hermanos fuertes en la fe hacia ellos? ¿Cuál debería ser su actitud para con ellos? Bueno, no menospreciarlos, no discutir sobre temas que no valen la pena con ellos, ayudarles a crecer y negarnos a nosotros mismos para no ponerles piedra de tropiezo, ser de bendición y no ser, hermanos, de piedra de tropiezo para ellos. Y si usted no la pudo ver, hermanos, regrese a una clase anterior y puede ver la clase primero en Romanos 14. Hermanos, en Romanos 15, hoy vamos a meditar en la primera parte, que dice así, hermanos, Romanos 15, a partir del versículo 7, dice, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de ¿quién? De Dios. Dice el 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Hermanos, el tema de hoy es la ambición de la iglesia. ¿Y qué entendemos por la palabra ambición cuando escuchamos? Él es muy ambicioso. ¿Qué entendemos? El diccionario define la palabra ambición de la siguiente manera. Un deseo intenso, un deseo vehemente de conseguir una cosa que es difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. Eso lo define el diccionario, ¿verdad? No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero hermanos, me llama la atención esto, que la palabra ambición es un deseo intenso y vehemente, hermanos.
Y la pregunta es, ¿cuál es la ambición de nuestras vidas en este momento? ¿Por qué deseo intenso nos esforzamos todos los días sabiendo que es difícil de lograr? Quiero decirle, hermanos, que en la India existen casas con pisos de tierra que no tienen agua, no tienen electricidad, usted y yo lo sabemos, la carne no la pueden comprar de manera muy fácil como aquí. Hay muchas cosas, hermanos, que millones de familias en la India no tienen. Sin embargo, a pesar de todo ello, hay una cosa que sí tienen, hermanos, y no puede faltar en sus casas. ¿Sabe qué es? La Coca-Cola. Hermanos, la empresa Coca-Cola tiene una ambición: satisfacer la sed del mundo. Cuentan con más de 24 millones de puntos de venta en 200 países. Además, posee un grado de reconocimiento, la palabra Coca-Cola, del 94% de la población mundial, siendo el segundo término más reconocido del mundo después de la expresión OK. Hermanos, OK es la expresión que más se conoce en todo el mundo. Usted va a China y dice OK, la mayoría lo reconoce. Va a África y dice OK, la mayoría lo reconoce. Va a Portugal y dice OK, la mayoría lo reconoce. Aquí en México lo reconocemos. La segunda palabra más reconocida, hermanos, a nivel mundial es Coca-Cola. Se venden 1.5 millones de latas al día. Tanzania, Uganda, no importa si hay lugares complicados para entrar, hermanos, no importa si las poblaciones están alejadas, la empresa encontrará personas locales para llevar a pie estos productos. La empresa hace lo imposible para que los camiones, hermanos, que antes no podían entrar a determinados lugares, ahora puedan llegar sin ningún problema. ¿Y nosotros cuál debería ser nuestra misión como cristianos? ¿Qué cosa difícil de lograr deseamos intensamente como iglesia? Vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 20. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento que dice ajeno. Hermanos, en el versículo 20 dice, me esforcé. La palabra en griego, philotimeomai, significa, hermanos, en el original griego, tener una meta, una aspiración a una meta, hermanos. ¿Cuál era la meta de Pablo? La meta de Pablo era predicar el evangelio a quienes nunca habían escuchado las buenas noticias de Jesucristo. Y eso también debería ser nuestro deseo más intenso, hermanos, nuestra ambición como iglesia. Hay muchos lugares en el mundo como Bled, ahí en Eslovenia, o como Pusiska en Croacia, hermanos, Pusiska en Croacia, en Croacia, donde las personas conocen la Coca-Cola y la beben, pero desconocen totalmente, hermanos, el único mensaje que puede cambiar sus vidas y sus familias. ¿Cuál es? El Evangelio de Jesucristo. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos tener una ambición. ¿Cuál? La ambición de involucrarnos en las misiones mundiales, la ambición de ir a las misiones mundiales, la ambición de dar por las misiones mundiales y la ambición de orar por las misiones mundiales. En esta primera parte, el día de hoy, este domingo, vamos a estudiar sobre los primeros dos puntos, involucrarnos e ir. El próximo domingo concluiremos con dar y orar. Y el que sigue, hermanos, si el Señor nos permite, estaremos concluyendo con Romanos capítulo 16 para terminar nuestro estudio en Romanos. Hermanos, nuestra ambición, ¿cuál debería ser entonces? Debemos involucrarnos en las misiones mundiales. No es para unos cuantos, no es para unos pocos, no es para algunos que tengan interés, es para todos los cristianos, hermanos. ¿Por qué debemos involucrarnos en las misiones mundiales? Porque Dios mismo lo hizo. El versículo que leímos, Romanos 15:7, dice, porque os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo. Dios estaba, hermanos, en su gloria, en su reino, en su trono, y el Señor Jesucristo decidió hacerse hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿por qué debemos involucrarnos? ¿Por qué debemos tener esta ambición? Para que cada rincón de la tierra escuche su nombre, hermanos, porque ese fue en el pasado y sigue siendo en la actualidad el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a ser siervo, Jesucristo se involucró en este proyecto, esta es su misión, que cada etnia, que cada pueblo le conozca. El Dios del universo, hermanos, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo al hacerse un humano como nosotros. Fue obediente hasta la muerte. Cristo hizo lo que nadie en el mundo podía hacer. ¿Qué hizo? Obedeció a Dios el 100%, a Dios el Padre. Fue obediente hasta que fue a la muerte. Hermanos, murió en una cruz en nuestro lugar como nuestro sustituto para apartar la ira de Dios que estaba sobre toda la humanidad debido a nuestras ofensas contra Dios. Sabemos que en la cruz Cristo Jesús murió como nuestro sustituto
para apartar el justo juicio de Dios sobre nosotros. Entonces el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, dice su palabra. La justa ira de Dios sobre nosotros, hermanos. Jesús la apartó en esa cruz, por seres que éramos y que somos tan desobedientes, por seres tan despreciables, hermanos, miserables, que ofendemos a Dios a diestra y a siniestra. Hermanos, el Dios del universo, el Creador mismo, el sustentador, tomó forma de siervo. Jesús fue quien dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, en Romanos 15:8 dice que vino a ser siervos para confirmar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas ¿a quién? A los padres. Jesús vino, hermanos, en esta misión de salvar a la humanidad y para cumplir las promesas. ¿Cuáles promesas? Si podemos ver Génesis 12:3, dice así: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa se le hizo ¿a quién? A Abraham, hermanos. La palabra en hebreo familias es mishpahá y significa en el original hebreo tribus, etnias, como por ejemplo los tarahumaras en Chihuahua, como por ejemplo los quechuas en Ecuador, como por ejemplo los guaraníes en Paraguay. Hermanos, ¿cómo cumplió Dios esta promesa? Al mandar a Jesús al mundo para salvarlo. Es decir, que Jesucristo, hermanos, murió por los cuarenses. Es decir, que Jesús murió por las tarahumaras. Es decir, que Jesús murió por los mazaguas. Es decir, que Jesús murió por los chinos, por las personas de cada tribu, de cada nación, de cada país, hermanos. Y la otra razón para tener esa ambición, ese deseo intenso de involucrarnos, hermanos, en las misiones mundiales, está en el versículo 9. Dice así: para que los gentiles, las etnias, glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Por su misericordia. La palabra gentiles aquí es etnias, hermanos, en el original griego. Las etnias están compuestas por gentiles, es claro. Sin embargo, vemos que Dios tiene un propósito, tiene una misión, hermanos: salvar a las personas de cada tribu, de cada etnia de este mundo, hermanos. Dios está haciendo una obra en el mundo y nos está invitando a todos, nos está llamando ¿a qué? A involucrarnos a su misión. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo, hermanos? ¿Nos estamos involucrando de manera consciente en estas misiones mundiales? Esta es una obra de Dios, este es su trabajo, esta es su misión. Nosotros nos estamos involucrando, hermanos, en esta misión de llegar a cada rincón de la tierra, comenzando desde nuestro hogar, nuestro vecindario y hasta lo último de la tierra, hermanos. Y si no, hoy es el momento en el cual podemos unirnos. Hoy podemos decirle: Dios, ¿cómo puedo involucrarme? Dios, ¿qué quiere que yo haga? Dios, ¿cómo puedo ser parte de su misión? ¿Lo haremos, hermanos? Dios quiera que sí. Vea lo que Jesús está haciendo en su iglesia. Él dijo en Mateo 24:14, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y su iglesia, hermanos, la iglesia se puede usar en dos sentidos: la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia local es cada congregación, hermanos, que es independiente de las otras. Y, por ejemplo, nosotros estamos en una iglesia local llamada Primera Iglesia Bautista Solo Cristo Salva. Pero ¿qué pasa con las otras iglesias? Son iglesias locales que tienen sus propios líderes, su propio pastor, hermanos, su liderazgo, sus miembros. Estos se llaman iglesias locales. También existe la iglesia universal, que, hermanos, está compuesta ¿de quién? De cada cristiano en toda la historia de la humanidad. Y dice Jesús que iba a edificar su iglesia, ahí en Mateo 24:14. Hermanos, Jesucristo está edificando su iglesia y nos está usando a nosotros y nos quiere usar también para llegar a cada rincón de la tierra, porque ni siquiera la muerte, ni siquiera el Hades va a poder terminar con ella. Vea lo que dice el salmista, dice: todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmo 86:9. La pregunta es, ¿ya vinieron todas las etnias a adorar a Dios, hermanos? No, pero están viniendo. Dice ahí: te daré las naciones como herencia tuya, en el Salmo 2:8. La palabra naciones en el original es etnias, de nueva cuenta, y dice que serán salvadas por Jesucristo. Le dice ahí: te daré las naciones como herencia tuya, las etnias van a ser tuyas. ¿Ya fueron salvadas todas las naciones, todas las etnias? Aún no, pero Dios lo está haciendo. Dice el salmista en el Salmo 22, todos los términos ¿de qué?
de la tierra se acordarán y se volverán ¿a quién? ¿Se acordarán de quién? Del Señor. Y dice todas las familias de las naciones, todas las etnias, de los tarahumaras, de los dinkas, de los guaraníes, van a adorar al Señor, van a postrarse en adoración. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. Vea lo que dice el salmista, hermanos, que toda la tierra se va a rendir en una adoración sincera y genuina al Rey de Reyes, una adoración en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿ya están adorando hoy al Señor? ¿La tierra está adorando al Rey? No. Entonces, hermanos, Dios tiene una misión en esta tierra. ¿Cuál es? Dios está salvando a personas de toda la tierra, de cada tribu, de cada lengua, de cada nación. ¿Cómo van a ser salvas, hermanas, las naciones? No hay otro medio más que el Evangelio de Jesucristo. No hay otra salida, no hay otro camino. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino a través del nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. Y aún hay muchas etnias en el mundo, hermanos, que no conocen a Cristo. Conocen la Coca-Cola, pero desconocen el mensaje, hermanos, de aquel Rey que bajó del cielo, de aquel Salvador, de aquel Señor del universo, que se hizo hombre y murió en una cruz para salvarlos, a Jesucristo. Hermanos, quizá una Coca-Cola en El Paso, en Estados Unidos, sabe diferente que la de México, la de Juárez. Quizá una Coca-Cola en China tenga un sabor diferente a la de Paraguay. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo es el mismo aquí en China, en Paraguay, en Portugal, en Croacia. Las etnias de los guaraníes, hermanos, allá en Paraguay, solo serán salvos por el mismo Evangelio que nosotros aquí en Juárez. Es el mismo Evangelio. Y ese debería ser nuestro mayor deseo, hermanos, nuestra mayor ambición. ¿Cuál? Involucrarnos en las misiones mundiales, ya que esa era la misión de Pablo, ya que esa es la misión de Dios. Predicar, hermanos, donde Jesucristo no ha sido nombrado. Y en realidad, hermanos, esa es nuestra mayor tarea. ¿Cuál? Jesús dijo antes de ascender al cielo, ahí en Mateo 28, del 18 al 20, les dijo, por tanto, mientras vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Mientras vayan ustedes, hagan discípulos, háblenles las buenas noticias de Jesucristo, de mi Hijo Jesús. Enséñenles todo lo que yo les he mandado. Y les dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La palabra ir y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra naciones, de nuevo, es la palabra etne, que significan grupos étnicos, como los Mursi Mursi que se encuentran en África, o como los Batua en Uganda. Vean lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, todas las etnias, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Hermanos, veamos en el versículo 11 cómo se está invitando a todas las etnias del mundo ¿a qué? A alabar a Dios. Sin embargo, lo triste es que el día de hoy, hermanos, los dinkas en África siguen teniendo 70 esposas cada uno. Sin embargo, los tedas allí en África siguen asaltando caravanas cerca del Sahara, hermanos. ¿Por qué? Porque no conocen al Rey y al Salvador de sus vidas. En el versículo 13 termina, y paz en el creer. Aquí está hablando de un presente que persevera, que es continuo. Está diciendo Pablo, ustedes que están confiando en Él, ustedes que están creyendo en Él, tengan paz. Y para que continúen abundando, significa para que vayan más allá de lo esperado. Pablo le está escribiendo aquí a qué iglesia. ¿Dónde estaba esta iglesia? Es la iglesia, la carta a los romanos. ¿Dónde está esta iglesia? Le escribió la iglesia en Roma. Y les dice, yo quiero que ustedes abunden, vayan más allá de lo esperado. Lo esperado de esta iglesia era que compartieran en el vecindario las nuevas de Jesucristo. Lo esperado en esta iglesia era que fueran, hermanos, a la otra colonia a hablar de Cristo. Pero más allá de lo esperado era ir a España, por ejemplo. Era ir a lo más recóndito de su mundo conocido. Hermanos, podemos preguntarnos, pero ¿y cómo le hago para sacar recursos para las misiones, para dar una ofrenda? ¿Cómo vamos a llegar a los chinos? ¿Cómo vamos a ir allá a África para que los dinkas, hermanos, dejen de ser polígamos? Dice Pablo, que el Dios de esperanza les llene de su paz. Nosotros no podemos tener preocupación, pero sí podemos estar, hermanos,
confiando en la paz del Señor para llegar, para colaborar, hermanos, en su misión, para llegar a los lugares, hermanos, más recónditos de esta tierra. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que involucrarnos en las misiones. ¿Usted y yo estamos involucrados, hermanos? Y si no, ¿estamos el día de hoy dispuestos a involucrarnos de alguna u otra manera? La primera manera de involucrarnos en las misiones es yendo, hermanos. Tenemos que tener la ambición de que, no solamente de involucrarnos en las misiones mundiales, sino la ambición de ir a las misiones mundiales. Vea lo que dice la palabra de Dios. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me ha dado. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que Dios le ha dado una gracia, y la gracia es de ser misionero. Pero vea lo que está diciendo. Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que ustedes están llenos de bondad, de conocimiento, de tal manera que ustedes pueden amonestarse, ustedes pueden aconsejarse unos a otros. Pero les he escrito, hermanos, con atrevimiento, para recordarles algo. ¿Qué les está recordando Pablo? Pues que es necesario ir, hermanos, a lo más recóndito de la tierra para que las personas también escuchen este evangelio. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo llamó a Pablo para ir a lo último de la tierra, para llevar con urgencia el evangelio, las buenas noticias de Dios. Y siempre surge la pregunta, bueno, ¿y por qué Pablo quiere ir tan lejos? ¿Para qué gasta tanto dinero y hace gastar a las iglesias? ¿Para qué sufre lo que sufre Pablo? Hermanos, ¿qué dice la respuesta? Las personas sin Cristo, hermanos, les son desagradables a Dios. Las personas que no han creído en Jesús van al infierno. Las personas, hermanos, sin Cristo, el día de hoy no tienen esperanza. El Salmo 7:11 dice que Dios está irado todos los días contra el impío. Hermanos, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Eso dice su palabra en 2 de Pedro. Pero ¿cómo van a hacerlo? Cuando escuchen el mensaje que usted y yo tenemos en nuestra posesión. Recuerda, hermanos, Romanos 1, el capítulo 1, dice, yo soy deudor a ustedes. Yo les debo a ustedes, les dice Pablo. ¿Qué les debía? El evangelio. Nosotros somos deudores porque Dios nos ha dado un mensaje que no solamente es para nosotros, sino que es, hermanos, para todas las personas, hermanos, en este mundo. Un Dios bueno, hermanos, pero que no puede aceptar hombres malos en su presencia, porque somos pecadores. El Señor detesta el pecado. Dios nunca ha pecado ni va a pecar. Entonces la pregunta es cómo los gentiles van a hacer ofrenda agradable a Dios, cómo el mundo va a venir a adorar a Dios si son pecadores, cuando a través del Evangelio se arrepientan y vengan a Cristo. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay otra esperanza, solo Jesucristo. Podemos tener la esperanza de decir, bueno, es que Dios puede hacer una excepción allá con los chinos, bueno, puede Dios hacer una excepción con aquellos. No hay otra esperanza más que creer en Jesucristo. Y ustedes y yo tenemos el mensaje. Pablo sigue escribiendo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, de las etnias, de los grupos, con las palabras y con las obras. Ve el versículo 18, hermanos. El ser misionero no es para que se alabe al misionero, no es para que todos adoren a los misioneros. Pablo dice, no voy a hablar de lo que Cristo hizo a través de mí. La obra es de Cristo Jesús y la gloria es de Él y solo para Él. Vea el versículo, hermano, léalo ahí en la pantalla. Dice, tengo de qué gloriarme, pero en lo que a Dios se refiere, solamente en Jesús. Dice, pero yo no quiero hablar de mí. Yo no quiero hablar de mí. Dice, pero yo sí quiero hablar de lo que Dios ha hecho. Dice, si es por medio de mí, pero es para que los gentiles vengan y adoren a Dios, crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermanos, aunque es verdad que muchos misioneros quieren llevarse la gloria para ellos, diciendo es que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he traducido esto, yo he traducido lo otro, Pablo no lo hacía, hermanos. Pablo no se llevaba la gloria, él se la daba a quien merece. Vea cómo continúa Pablo, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. ¿De quién dice ahí? De Cristo. Hermanos, si usted ve en un mapa antiguo Jerusalén e Ilírico, imagínense que tenemos una distancia, hermanos, de ahí de Honduras a Dallas.
una distancia de Honduras a Dallas. Y en el versículo 19 dice Pablo que todo lo ha llenado del Evangelio, de las buenas noticias de salvación de Jesucristo. Pablo en 15 años de ministerio se había dedicado por completo a hablar el mensaje de Jesucristo. Y esta distancia, hermanos, él la recorrió en un sentido con otros siervos, hermanos, con otros colaboradores, con otros misioneros, para llenarlo todo de las buenas noticias de Jesucristo. Y dice el 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Aquí tenemos algo importante. No somos llamados, hermanos, a esperar a que los guaraníes o los tarahumaras vengan aquí y escuchen el Evangelio en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Somos llamados a salir hasta donde ellos se encuentren, hermanos, para hablarles el Evangelio. Eso significa, hermanos, la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eklesia. Alguien que ha sido llamado fuera. Eso es lo que hace la iglesia, hermanos. Va y hace discípulos, hermanos, a todas las naciones, a todas las etnias. Una iglesia que no hace eso no se puede llamar iglesia. Podemos parecer un club social, nos podríamos parecer a un centro de reunión, hermanos, pero no una iglesia, no la iglesia que el Señor diseñó y planificó. Porque la iglesia, hermanos, existe por dos cosas. La primera es para glorificar y adorar a Dios, hermanos, en toda la extensión de la palabra. Y otra es para salir a ser discípulos de todas las naciones. ¿Para qué? Para que todas las naciones glorifiquen a Dios, como nosotros ya lo hacemos. Vea el versículo 21, dice, sino como está escrito, hermanos, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, ¿qué dice ahí? Entenderán. ¿Por qué los misioneros dejan sus trabajos? ¿Por qué los misioneros dejan sus hogares y van a lugares remotos a sufrir y a morir? Dice el versículo 21. Porque aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, cuando vengan esos cristianos y nos lo anuncien, van a escuchar, van a entender, van a comprender, van a ser felices ahora sí. Por primera vez en sus vidas, hermanos, van a reconocer al Dios vivo y verdadero, que es ese Dios que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Por esta razón vemos en el versículo 21 que muchos son movidos de un angustiante dolor por la suerte espiritual de los perdidos. Por eso muchos misioneros se lanzaron a las misiones con decisión. Dicen, ellos van a ir al infierno y nosotros tenemos que ir. Muchos misioneros fueron con arrojo, no fueron titubeantes, hermanos. No les importaron las dificultades, no les importaron los peligros, las enfermedades. Sabiendo, hermanos, que cuando llegaran a ese lugar y después de algún tiempo ellos iban a entender, ellos iban a oír, hermanos. Ellos iban a ser salvos. Al misionero Hudson Taylor le preguntaron en una ocasión. Hudson Taylor, hermanos, fue un misionero en la China. Pero lo que tenemos que recordar de él es que él en su tiempo, allí por el año 1850-60, que él anda por China, él en los alrededores de China, en las fronteras, ya había discípulos, ya había iglesias, aunque es prohibido, ha sido prohibido el evangelio ahí, hermanos. Ya había iglesias, ya había cristianos, pero no había cristianos en el interior de China, hermanos. No había cristianos y lo que hizo Hudson Taylor es meterse, hermanos, hasta lo más recóndito del país para plantar iglesias, para hablarles del Evangelio de Jesucristo. Ya le preguntaron en una ocasión, ¿a poco usted cree, Hudson Taylor, que los paganos en la China están perdidos en Cristo? A lo que el veterano de las misiones del siglo pasado respondió, ¿y usted qué cree? ¿Por qué cree que yo dejé mi país en Inglaterra? ¿Por qué cree que dejé mi patria? Porque creo que los paganos en China van al infierno y están perdidos. Vean nada más entonces, hermanos, lo que hizo Hudson Taylor. Dios sigue levantando misioneros de entre nosotros para ir hasta lo último de la tierra, hermanos. Y Dios sigue llamando a su iglesia para que vaya hasta lo último de la tierra. Si Dios le ha estado llamando, no dude más y obedezca al Señor Jesucristo. Si usted conoce a alguien, anímelo, hermanos. ¿Sabe qué? Nos llama la atención que siempre solemos animar. Solemos, en portugués decimos, encorajar, desafiar, hermanos, desafiar a las personas, a los jóvenes, a que estudien determinadas carreras. No, tú puedes, sí, échale ganas. Medicina es difícil, pero échale ganas, tú puedes. Sí, la ingeniería es muy complicada, pero tú puedes, échale ganas. Y se desafía a los jóvenes, a los hijos, ¿a qué? A continuar adelante, hermanos, en esto difícil. Pero no se anima ni se desafía muchas veces, hermanos, a que se preparen,
a que estudien medicina, que estudien sus carreras para ir y servir en una etnia, para ir y servir, hermanos, en lo más recóndito del mundo. Sí, donde no va a tener un reconocimiento que diga doctor fulano de tal, no va a tener un consultorio que diga al doctor en honores fulano de tal, pero va a ir, hermanos, a servir, y lo más importante, con su carrera va a poder entrar a donde muy pocos van a poder entrar. Hay que desafiar y hay que animar a los hijos y a los jóvenes ¿a qué? A estudiar, a prepararse. Pero ¿por qué no los animamos también a que se unan a la misión de Dios? A que se preparen y que al terminar le digan a la iglesia, iglesia, me quiero ir a tal lado, envíenme por favor, y que como iglesia oremos por él, por ella, y que como iglesia les podamos sostener y que como iglesia podamos seguir cumpliendo nuestra misión de ir a lo más recóndito de la tierra. Como iglesia, comenzando en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, pero ir también a donde muy pocos pueden llegar, hasta lo último de la tierra. Dios sigue levantando misioneros, hermanos. ¿Conoce a alguien? Anime, hermanos, animemos a los jóvenes a prepararse, no para que tengan placeres en esta vida, sino para que vayan, hermanos, hasta lo último de la tierra, y que las personas que nunca han escuchado este mensaje puedan ser libres, hermanos, de Satanás, puedan ser libres de sus pecados, y que el Rey de Reyes venga a sus vidas, a sus colonias, a sus tribus, a sus etnias. Y que Dios sea glorificado en el día final. Dice Apocalipsis, hermanos, que en aquel día Juan vio personas, gentes de todas tribus, de todas lenguas, de toda nación, que estaban ¿qué? Adorando a Dios, dándole la gloria y la honra al Rey. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tú nos has permitido estudiar tu palabra, esta primera parte del capítulo número 15 de la carta a los Romanos. Padre, permítenos tener la ambición de involucrarnos, Padre, en tu obra, de involucrarnos en tu misión, la ambición de involucrarnos, Padre, en las misiones mundiales, y también la ambición, Padre, de ir a las misiones mundiales, de poder, Señor, ofrendar, de poder orar, de poder, Señor, estar presente en alguna etnia, de poder, Señor, unirnos a tu misión. Por favor, ayúdanos, guárdanos, guíanos, y que cada hermano y hermana que pertenecemos a tu iglesia y que vemos también esta clase podamos, Señor, involucrarnos y tener esta ambición, Padre, de unirnos a tu obra que estás haciendo. Gracias por este privilegio. Guárdanos, Padre, bendícenos, por favor, y permítenos la próxima semana continuar para seguir estudiando tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, quien es el Rey y quien es el único que puede salvar a las naciones y al mundo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan ustedes buena semana, y el próximo domingo estaremos de nuevo por aquí. Lean de nuevo Romanos 15 y 16 y vamos a concluir con nuestro estudio, hermanos. Un gusto el saludarles. Dios les bendiga. Gracias.